La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Héctor Gil Müller, académico, analista, columnista, activista en organizaciones sociales, que nos tome la llamada para hablar sobre la posibilidad real de los juicios a expresidentes. Muchísimas gracias, Héctor, por estar una vez más en Contextos. Manuel Serrato y Marcela Pama, les saludamos. Estimada Marcela, estimado Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad y excelente momento el poder coincidir gracias a las tecnologías y platicar sobre este álgido tema. Exactamente, Héctor. No, pues estamos encantados de tener tu punto de vista. A ver, ¿hay alguna posibilidad de que a mano alzada el pueblo sabio, diga sí, hay que juiciar a los expresidentes y eso se derive luego ya en un proceso? Mira, son dos momentos, estos, o más bien dos dimensiones. Una es la dimensión jurídica, que como se sabe desde el año del 2002, en las diferentes cámaras del Congreso, se inició estos procesos para eliminar el fuero, el llamado fuero presidencial, el cual pues ya actualmente no se requiere una declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, para juzgar al presidente en delitos relacionados a traición a la patria o delitos graves del fuero común. El poder hacer eso pues no requiere ningún tipo de consultas populares, pero si se ve un juicio a un presidente como una importante estrategia política, que es como se está viendo, pues obviamente es un manjar delicioso que mantiene en la mente del pueblo, mantiene en todos los votantes esta sensación, ¿verdad? No olvidemos que estamos en tiempos donde la política no es regida por las razones, sino es regida por las emociones. Y es obvio que en nuestro país la sociedad ha mostrado un hartazgo realmente importante sobre los actos de corrupción, y nuestro sentido de justicia que tenemos socialmente pues no tiene que ver con un proceso, tiene que ver con una venganza. Entonces, si se permite el preguntarle a la sociedad si quieren enjuiciar a un expresidente en un país donde tenemos muy marcado el viva el rey y muere el rey cuando termina su proceso, pues es obvio que va a estar en boca de todos y va a estar en la mente de todos, aunque no se requiere jurídicamente ningún tipo de antesala como una consulta popular. Entonces claramente se ve un fin político a esta actividad. Uh-huh. Sí, pero entonces esta posibilidad de que hubiese una intención más que de justicia, una intención inclusive político-electoral, pudiera darse, Héctor. ¿Tú ves visos de ello? Que en un proceso, pues ahorita vamos 2 estados a proceso electoral, nada más Hidalgo y Coahuila, pero en el 2021 estaremos definiendo pues puestos que son de una gran relevancia, pero además va a ser una de las elecciones de más procesos en todos los estados. O sea, y entonces, ahí, ¿habría un tema de intenciones electorales metido en esta propuesta del juicio a los expresidentes? Sí, definitivamente. Y mira, ya empezó el movimiento. En redes sociales estuvo muy posicionado este tema durante toda la semana pasada. Y en este objetivo de estos 3 expresidentes, pues obviamente se vio en muy baja medida a Carlos Salinas de Gortari, también Enrique Peña Nieto, que se ha mostrado muy apartado a continuar haciendo política, pero Felipe Calderón fue de los primeros en aparecer en la mente al menos de los internautas, y es obvio que va a dar para mucho, y todo esto a la luz de este caso que estamos viviendo de Emilio Lozoya. Entonces, a mí me parece que la lógica, y como lo hemos visto, que se ha comportado la forma de hacer política actual, pues esto va a dar mucha tela de dónde cortar. Se está preparando al presentarlo como una consulta popular para que en su momento, ante
los obstáculos legales que se puedan enfrentar, porque significa un juzgamiento sobre la gestión que se tuvo en su momento del presidente, lo cual no estaría permitido en estos esquemas de fuero. Ante todos estos obstáculos, pues muy seguramente la tarjeta a usar por el presidente es: yo estoy cumpliendo la voluntad del pueblo. Ya será otro poder el responsable de no haber hecho justicia. Ya serán otros obstáculos los que se presenten, pero al menos yo estoy cumpliendo con la voluntad del pueblo. Y es en ese sentido donde se vuelve una estrategia, como bien mencionas, estimada Marcela, una estrategia electoral, a la luz sobre todo del proceso del 2021. El proceso de este año, que nada más implica Coahuila e Hidalgo, pues no es tan llamativo como lo pudiera ser el del 2021, donde habrá una gran cantidad de puestos por elegir y será una de las más grandes elecciones a nivel federal, ¿verdad? Uh-huh. Héctor, buen día, un gusto saludarte, volver a conversar contigo. Me quedo con todas estas reflexiones también que estás haciendo de que en términos, actualmente la política se da más en términos emocionales que de otra cosa, y esto obviamente puede resultar peligroso también como estrategia de golpeteo político, como una estrategia meramente electoral del gobierno federal y de Morena, porque sí, aparte, no se está poniendo, por lo menos visible, en estos llamados a la participación ciudadana de que quieres que se enjuicie a los expresidentes, no se dice concretamente por qué causas a cada uno de ellos, ¿no? Y entonces luego la gente posiblemente se le inocula el mensaje de decir, bueno, pues es que corresponden al pasado, corresponden a ese periodo neoliberal que ha sido tan dañino y que nos tiene en estas constantes crisis. Pero a ver, yo creo que sería bastante importante que se dijera Peña Nieto por tal situación, a Calderón por tal, en fin, porque luego se deja todo en el aire. Y más allá de que uno supondría que esta consulta sí estaría más organizada que otras, como la aberrante que fue la del aeropuerto, que totalmente descoordinada y sin ningún mecanismo de transparencia, uno supondría que este ejercicio más formal tendría que tener causas jurídicas, saber qué proceso hay, qué investigación hay abierta en contra de cada uno de los exmandatarios, como para motivar que se les juzgue. Aparte, la justicia no se consulta, la justicia se tendría que ejercer. Es correcto, estimado Manuel. Diste dos elementos sumamente interesantes. Fíjate, el primero, un escritor o intelectual relacionado con la corrupción, James Scott, decía que la corrupción implica transgredir uno de tres límites. Uh-huh. O la ley, o la opinión pública, o el interés público. No todos los actos de corrupción son ilegales, ¿eh? Por ejemplo, la famosa Casa Blanca, ¿verdad? Es un regalo de una casa. No está prohibido por ley regalar una casa, no es ilegal, pero sabemos que daña el interés público. Y sabemos que la opinión pública se entiende que un regalo de esas magnitudes implica un aprovechamiento de la función pública. Claro. Y se genera corrupción. Sí, o el terreno que le regalaron a Irma Heréndira y a John Ackerman. Es correcto. Entonces, ahí empieza este tema donde también la opinión pública juega un papel importantísimo en la declaratoria de un acto de corrupción. Y en segundo, lo que tú has mencionado sobre esta crisis política que se avecina. Porque al final de cuentas lo que estamos advirtiendo es un proceso sumamente polarizado en el 2021. Y si le agregas la crisis económica que hemos de vivir, la crisis sanitaria que todavía estamos en ella y que los pronósticos a nivel mundial advierten que no se va a concluir con el año. Creo que somos muy optimistas al pensar que el 31 de diciembre van a acabar nuestros problemas con el coronavirus. Lo cierto es que el próximo año se antoja también. Entonces, a un país que está afrontando estas crisis, le agregas una polarización política de tal magnitud, con esta amenaza de enjuiciamiento a tres expresidentes, dos partidos políticos, con todos los brazos vinculantes que pudiera haber, pues obviamente se antoja una época complicada, ¿verdad? Una época complicada en donde habrán muchos pesos y contrapesos, en donde se negará muchos apoyos o comunicaciones dentro de los poderes, ¿verdad? Uh-huh. Ahora,
También, aparte del proceso electoral del 2021, que bueno, ya hemos dicho, más de 21,000 cargos de elección popular en juego. Es la más grande. Sí, exacto. El tema de esta consulta, que ahora lo que se está poniendo a consideración de la gente es si quieren o no que se enjuicie. Ya una vez determinando que sí, bueno, tendría que haber toda una organización que el propio INE ha señalado que sería equiparable a organizar unas elecciones federales. Entonces habría un esfuerzo operativo, obviamente de recursos, pues muy significativo también el año que entra, pero también el tema de la famosa revocación de mandato, si se continúa o no con el presidente López Obrador, lo cual se antoja muy difícil que se vaya a revocar el mandato, más allá de que es un ejercicio en el que el propio presidente ha insistido como pues una muestra de la honestidad y una muestra de que es el pueblo quien va a decidir si se continúa o no. Es decir, son cuestiones que podrían ser ejercicios ciudadanos democráticos, pero que se están manejando con una extrema polarización y con un afán meramente electoral. Entonces esto de algún modo los desvirtúa, ¿no, Héctor? Sí, totalmente. Pues a final de cuentas sabemos que en el 2021 el presidente no va a estar en la boleta. Uh-huh. Y ante esta situación el presidente, que hasta ahora ha captado todos los reflectores, que hasta ahora ha controlado todo el ejercicio político y que es un genio construyendo escenarios políticos o momentos para hacer política, pues obviamente tienen que ayudar a Morena que está mal, que en sus bases y en sus cimientos se enfrenta una serie de crisis y de guerras internas que la están imposibilitando para advertir un gran triunfo como lo tuvo en la elección presidencial pasada, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde se está utilizando esta tarjeta, donde se está aún guardando el tema de los Lozoya, porque es un proceso que va lento, un proceso que se están filtrando ciertos documentos, se está filtrando cierta información en el momento preciso y en el momento exacto para hacer política. Bien decía mi abuela, hijo, pues si hace como pato y camina como pato y tiene plumas de pato, pues es pato, ¿verdad? Entonces, cuando hay todas estas filtraciones y estos elementos, pues obviamente se entiende que se está haciendo política. Sí, Héctor, sí, a menos de que tu realidad sea otra y ni siquiera pienses en el pato, sino estés obsesionado por algún otro animal que pudiera tener alguna semejanza. Pero ciertamente, Héctor, que, bueno, hoy Marcelo Torres Cofiño hace una declaración en este sentido y dice que el meter estos temas en un proceso electoral es evidente que lo que están buscando es llamar al repudio, al odio hacia los adversarios políticos en torno a los expresidentes. ¿A ti te parece entonces que podría ser, sí, la parte por el todo? O sea, el expresidente pertenece al PAN o pertenece al PRI, al PRIAN, como ellos mismos llaman a estos dos partidos que dicen que van asociados en sus objetivos y entonces en función de ello pensar que todos los candidatos se parecen a los expresidentes. Sí, claro. En nuestro querido México no buscamos justicia, buscamos venganza y no nos interesa saber una justicia resultado de ciertos órganos. Nos interesa una venganza que sea adecuada a lo que nosotros esperamos. Y mira, desde hace cuánto tiempo no hemos encontrado la figura de un político, que seguramente lo hay. Yo conozco muchos y muy buenos, pero la figura de un político honesto que se aplaudan sus méritos. Parece que es un ejercicio nacional que si alguien se dedica a la política se tenga que encontrar sus errores, sus fracasos, sus maledicencias, sus dolencias, y es en este sentido en el cual la sociedad, en un tiempo muy emocional, y al final de cuentas eso es lo que estamos haciendo, y esa es la única explicación. Mira, Morena en algunos distritos va arriba y todavía no tiene candidatos. Eso solo te habla de un imperio de las emociones y no de las razones. Entonces, en este tiempo tan emocional y en el que se pretende hacer política tan emocional y con el presidente López Obrador
con este discurso basado en emociones que insta a las dolencias pasadas y te presenta proyectos y sueños futuros sin hablar de las estrategias para pasar de A a B, pues es donde te van a florecer todo este tipo de polarizaciones, ¿no? Y es peligroso, insisto, en un tiempo como el que se antoja que viene, con una pesada crisis económica y todavía con una crisis de salud que está lamentablemente siendo noticia a nivel mundial. Bien, pues Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos tu punto de vista en relación a esto, que es tema de la agenda informativa, sin duda alguna. A ustedes, muchísimas gracias, estimada Marcela, estimado Manuel, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Igualmente, Gracias, Héctor, lo Héctor. mejor para ti. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada